La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 fue la 20ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se realizó en Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014, por segunda vez en dicho país, tras el campeonato de 1950. Después de que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, estableció en 2001 el criterio de rotación continental de la sede del torneo, América del Sur fue seleccionada en 2004 para celebrar en 2014 su primera Copa desde Argentina 1978. Pese al entusiasmo inicial de algunos países, solo Brasil y Colombia presentaron sus candidaturas oficiales antes del cierre del plazo, en diciembre de 2006. Algunos meses después, Colombia retiró su candidatura y quedó Brasil como único postulante. El 30 de octubre de 2007, la FIFA lo designó, de manera oficial, como el país sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Participaron 202 federaciones afiliadas a FIFA a través de sus equipos representativos, del proceso clasificatorio para determinar las 31 selecciones participantes en el torneo, además del anfitrión. El campeonato se organizó en 2 fases. En la primera, se conformaron 8 grupos de 4 equipos cada uno y avanzaron a la siguiente ronda los 2 mejores de cada grupo. Los 16 clasificados se enfrentaron posteriormente en partidos eliminatorios hasta llegar a los 2 equipos que disputaron la final, el 13 de julio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Brasil realizó una millonaria inversión para renovar su infraestructura deportiva y de transportes para organizar el torneo. En total se designaron 12 estadios para ser sedes de los partidos. Sin embargo, el alto coste de las obras y sus retrasos motivaron una serie de protestas por parte de la población brasileña, antes y durante la Copa Mundial. En el desarrollo del certamen se dieron una serie de sorpresas durante la fase de grupos. Destacó la eliminación de España, selección defensora del título mundial, así como equipos del calibre de Inglaterra e Italia. Además, hubo un importante avance de los equipos americanos, 8 de los cuales se clasificaron para octavos de final. También por primera vez en una Copa del Mundo, 2 equipos africanos llegaron a la segunda fase, Argelia y Nigeria. Durante los octavos y cuartos de final se dieron los resultados más esperados. Destacó la paridad de los enfrentamientos, que se decidieron por mínimas diferencias en el marcador, en el tiempo suplementario o en la tanda de penales. Las semifinales pusieron frente a frente, en cada una de ellas, a un equipo europeo con uno sudamericano, lo cual reafirmó la hegemonía histórica de las asociaciones respectivas. Alemania superó a Brasil en un histórico partido, y Argentina llegó a la final tras vencer en tanda de penales a los Países Bajos. En la final, Alemania derrotó por 1-0 a Argentina en la prórroga y se coronó por 4ª vez como campeón mundial. Además, fue la primera selección europea en ganar un mundial en territorio americano. En el aspecto tecnológico, el torneo contó con el debut dentro de una Copa Mundial de Fútbol del sistema de transmisión en ultra alta definición, así como el estreno de sensores para evitar goles fantasmas con el sistema de detección automática de goles, usado para determinar, en jugadas dudosas, si el balón cruzó o no la línea de gol. Elección del país anfitrión. La CONMEBOL y la UEFA son las únicas confederaciones que han ganado el trofeo mundial a lo largo de su historia. 3 países sudamericanos han obtenido 9 títulos, 5 veces Brasil, 2 veces Uruguay y 2 veces Argentina. Pese a su éxito en el torneo, Sudamérica solo la ha organizado en 4 ocasiones, mientras que 10 se han disputado en Europa. El 7 de marzo de 2004, la FIFA anunció que aceptaría candidaturas para la Copa Mundial solamente de países integrantes de la CONMEBOL, basado en su política de rotación continental adoptada con el fin de asegurar una sede africana para la Copa Mundial de Fútbol de 2010. En tanto, el 17 de marzo la CONMEBOL anunció que sus asociados apoyarían unánimemente a Brasil para que organice la 20ª edición del campeonato. De acuerdo con el cronograma de la FIFA, las inscripciones de candidaturas para el torneo se iniciaron el 5 de diciembre de 2006 y finalizaron el 18 de diciembre siguiente. En ese periodo, Brasil y Colombia presentaron su candidatura,
los días 13 y 18, respectivamente. Sin embargo, los colombianos finalmente desistieron de sus intenciones, el 11 de abril de 2007. Brasil, como única candidata, fue confirmada el 30 de octubre de 2007 como sede del torneo de 2014. Organización. El torneo se celebró desde el 12 de junio al 13 de julio de 2014, pocas semanas después de que terminaron las principales ligas europeas de fútbol, y durante el comienzo del invierno del área subtropical de Brasil. Derechos de transmisión. Balón. Los primeros detalles acerca del balón oficial de la Copa Mundial de Fútbol se dieron el 2 de septiembre de 2012, cuando la FIFA junto al comité organizador local y Adidas oficializaron el nombre con que se bautizó el balón a usarse en el máximo torneo de fútbol, Adidas Brazuca. Mediante una numerosa votación en la que participaron 119.539 brasileños, la opción, Brazuca, fue la ganadora con poco más del 70% de los votos emitidos, lo que la ubicó como la sucesora inmediata del Adidas Jabulani. En dicha elección, se presentaron otros dos nombres candidatos para el balón oficial del campeonato, Bossa Nova, y Carnavalesca. Según afirma la empresa que suministra el balón, Adidas, los tres nombres empleados para la votación fueron, inspirados en elementos de la cultura brasileña. El término ganador, Brazuca, representa la forma de ser de los brasileños que se encarna en su emoción, orgullo y buena voluntad. Esta votación pública representó la primera vez en la historia de los campeonatos del mundo que se permite a los seguidores colaborar significativamente en la elección del nombre de un balón oficial para el torneo. La Copa Mundial de Fútbol de 2014 representó la 12ª ocasión, todas de manera consecutiva, en que la empresa deportiva Adidas es la encargada de proveer el balón para el torneo, desde que lo hizo en la Copa Mundial de Fútbol de 1970 por primera vez con un diseño exclusivo para el Mundial, el Adidas Telstar. El término, Brazuca, se utiliza frecuentemente por los brasileños para hablar de sí mismos. Informalmente Brazuca sería sinónimo de brasileño. Los investigadores han analizado el diseño de Brazuca mediante túneles de viento, con la ayuda de un robot para golpear balones, y así han concluido que sus características aerodinámicas convierten la trayectoria de su vuelo en la más estable que se haya conocido. La pelota Jabulani, por ejemplo, utilizada en el Mundial de Sudáfrica 2010, había sido desarrollada con 8 paneles y es menos estable que las tradicionales que contaban con 32. Fue bastante discutida por los propios jugadores que la utilizaron. Brazuca, con orientación y fricción, modifica la resistencia aérea con éxito. Brazuca, es además el primer balón de la FIFA en tener cuenta propia de Twitter, que permite a los fanáticos seguir el torneo desde otra perspectiva. Ya ha superado el 1.000.000 de seguidores. Cabe mencionar que el 13 de julio se utilizó uno de los rediseños para la final, el Brazuca Final Río. Mascota. La FIFA y el comité organizador local presentaron como mascota a un armadillo de 3 bandas. En el marco del programa semanal de variedades Fantástico, que transmite la brasileña TV Globo, tuvo lugar la presentación oficial de la mascota, que fue recibida calurosamente por Ronaldo, leyenda del fútbol brasileño y miembro de la directiva del COL. La presentación tuvo lugar después de una semana de actividades en la que la mascota hizo algunas visitas extraoficiales por todo Brasil. En una de ellas, en la playa de Boa Viagem en Recife, se repartieron 2014 balones azules que representan su original armadura azul y en otra se dio cita virtual con su amigo Ronaldo en Sao Paulo, así como con otras personalidades durante partidos transmitidos en directo. El armadillo ya tiene su canción oficial, Tatu Baam de Bola, que interpreta el astro musical Arlindo Cruz. La FIFA y el COL eligieron el diseño definitivo de la mascota tras examinar 47 propuestas de 6 agencias brasileñas. Se tuvieron en cuenta varios factores en el análisis de mercado y exhaustivos estudios entre niños brasileños de 5 a 12 años antes de finalmente optar por el armadillo, creado por la agencia 100% Design. En la página oficial de la FIFA,
el público pudo bautizar a la mascota oficial participando en una votación que duró hasta mediados de noviembre de 2013. Los 3 nombres propuestos, que eligió un jurado formado por Bebeto, Arlindo Cruz, Talita Reboucas, Roberto Duailivi y Fernanda Santos, son, Amijubi, que simboliza la amistad y la alegría, y 2 denominaciones con un mensaje ecológico, Fuleco y Zuceco. La mascota oficial se une a la familia de iconos de la historia mundialista. Sigue los pasos de Zakumi, Goleo y muchos más que se remontan a los días de Willy en el Mundial de 1966. La mascota es un importante elemento visual de la Copa Mundial, que ofrece a la FIFA, el COL y a otras partes interesadas el reconocimiento inconfundible de la marca en campañas promocionales y para todo tipo de público. Además, se presentó un disco oficial con la música del torneo titulado One Love, One Rhythm, el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2014. Sedes. A mediados de 2006, de acuerdo con un periódico brasileño, las ciudades de Río de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte y Belém serían sin lugar a dudas algunas de las sedes presentadas por la candidatura, mientras que algunas otras ciudades que podrían recibir algunos partidos serían Río Branco, Brasilia, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Recife y Salvador de Bahía. Sin embargo, ninguno de los estadios estaban en las condiciones para organizar el evento, ni siquiera el Arena da Baixada de Curitiba ni el Estadio Maracaná luego de su remodelación. Este hecho sería reafirmado posteriormente por el informe de inspección, aunque mencionó que las propuestas de renovación de las sedes permitirían que los estadios cumplieran con los requerimientos de la FIFA. Tras el anuncio oficial de la candidatura, varias ciudades presentaron candidaturas para ser sedes del evento. 18 ciudades sedes fueron presentadas al Comité de Inspección de la FIFA, las que posteriormente serían reducidas a cerca de 13. 4 estadios nuevos fueron presentados y los restantes tendrían importantes renovaciones y remodelaciones, que en total tendrían un costo aproximado de 1,1 mil millones de dólares. No obstante, el entonces presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó a la cadena ESPN Brasil en enero de 2009, que no iba a colocar ningún centavo en la construcción de estadios de fútbol. El 31 de mayo de 2009, el Comité Ejecutivo de la FIFA, reunido en Nassau, Bahamas, ratificó las 12 sedes oficiales donde se realizarán los partidos del Mundial. Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaos, Natal, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Sao Paulo fueron seleccionadas, mientras Belém, Campo Grande, Florianópolis, Goiânia, Maceió y Río Branco fueron finalmente dejadas de lado. Los estadios serían completamente renovados, y en el caso de Brasilia, Cuiabá, Manaos y Natal, estos serían reconstruidos en su totalidad. La ciudad de Sao Paulo tenía originalmente como sede al Estadio Morumbi, pero luego de que no se garantizaran los recursos económicos para su remodelación, fue descartado de la cita mundialista. Finalmente se eligió al nuevo estadio del Corinthians para albergar el evento. Las 12 sedes mencionadas originalmente se detallan a continuación. En cursiva, aparecen los estadios nuevos que fueron propuestos. Sostenibilidad y medio ambiente. Campamentos base. El viernes 31 de enero de 2014 la FIFA anunció la sede de los campamentos base de cada una de las selecciones participantes en el Mundial. Lista de árbitros. La FIFA anunció una lista de 25 árbitros, provenientes de las 6 confederaciones continentales. Los árbitros, y sus asistentes, tienen su campamento base en un edificio ubicado en Barra da Tijuca. Formato de competición. Los 32 equipos que participan en la fase final se dividen en 8 grupos de 4 equipos cada uno. Dentro de cada grupo se enfrentan una vez entre sí, por el sistema de todos contra todos. Según el resultado de cada partido se otorgan 3 puntos al ganador, 1 punto a cada equipo en caso de empate, y ninguno al perdedor. Pasan a la siguiente ronda los 2 equipos de cada grupo mejor clasificados.
El orden de clasificación se determina teniendo en cuenta los siguientes criterios, en orden de preferencia. El mayor número de puntos obtenidos teniendo en cuenta todos los partidos del grupo. La mayor diferencia de goles teniendo en cuenta todos los partidos del grupo. El mayor número de goles a favor anotados teniendo en cuenta todos los partidos del grupo. Si dos o más equipos quedan igualados según las pautas anteriores, sus posiciones se determinarán mediante los siguientes criterios, en orden de preferencia. El mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles teniendo en cuenta los partidos entre los equipos en cuestión. El mayor número de goles a favor anotados por cada equipo en los partidos disputados entre los equipos en cuestión. Sorteo del comité organizador de la Copa Mundial. La segunda fase incluye todas las rondas desde los octavos de final hasta la final. Mediante el sistema de eliminación directa se clasifican los 4 semifinalistas. Los equipos perdedores de las semifinales juegan un partido por el tercer y cuarto puesto, mientras que los ganadores disputan el partido final, donde el vencedor obtiene la Copa Mundial. Si después de los 90 minutos de juego el partido se encuentra empatado, se juega un tiempo suplementario de 2 etapas de 15 minutos cada una. Si el resultado sigue empatado tras esta prórroga, el partido se define por el procedimiento de tiros desde el punto penal. Patrocinios. Socios oficiales de FIFA. Patrocinadores de la Copa Mundial de Fútbol. Partidarios nacionales. Marcas varias. Equipos participantes. En total, 202 de las 208 federaciones afiliadas a la FIFA tomaron parte de la fase de clasificación. El campeón de la Copa Mundial de Fútbol de 2010, la selección de España, debió tomar parte de la clasificación previa. Durante una sesión en Zúrich el 3 de marzo de 2011, la FIFA resolvió que la repartición de los 31 cupos fuera la siguiente. AFC, 4.5 cupos. CAF, 5 cupos. CONCACAF, 3.5 cupos. CONMEBOL, 4.5 cupos. OFC, 0.5 cupos. UEFA, 13 cupos. El reparto fue el mismo que en 2006 y 2010, con la excepción de la confederación que organiza el torneo, que obtuvo una plaza adicional. La repesca intercontinental se decidió mediante un sorteo realizado en Río de Janeiro el 30 de julio de 2011, entre las 4 confederaciones sin número fijo de selecciones en el Mundial. El mismo arrojó como resultado que el cuarto clasificado de la CONCACAF enfrentó al ganador de la OFC, mientras que el quinto de la AFC se midió con el quinto de la CONMEBOL. En cursiva el único equipo debutante. Seleccionadores nacionales. Entre paréntesis la selección que entrenó el seleccionador. Sorteo. La comisión organizadora de la Copa Mundial de la FIFA se reunió el miércoles 19 de marzo de 2013 en la sede de la FIFA en Zúrich. En esa sesión, se acordó ampliar su ámbito de responsabilidad con el fin de ser partícipe en las decisiones que se adopten sobre los preparativos de las Copas Mundiales de 2018 y 2022. También se confirmó que el sorteo final de la Copa Mundial de Fútbol 2014 tendría lugar en el complejo Costa do Sauípe de Salvador de Bahía a las 1, hora de Brasil, del 6 de diciembre. La ubicación definitiva de los países en los bombos se había confirmado 3 días antes y dependió, siempre que fue posible, de factores deportivos, económicos y geográficos, a discreción del comité organizador de la FIFA. Toda distribución realizada según el rendimiento de los equipos en cada competición preliminar de las confederaciones se basó en la clasificación mundial de FIFA/Coca-Cola. Tras agotarse los equipos del Bombo 1, se realizó el sorteo para que una selección del Bombo 4 pasara al Bombo 2, logrando de esta forma que los 4 bombos tuvieran la misma cantidad de equipos. Resultó seleccionada Italia. A su vez, en un bombo auxiliar, denominado X, fueron colocados los nombres de las 4 selecciones sudamericanas cabezas de serie. El equipo sorteado de este bombo sería acompañado por Italia, evitando que 3 selecciones europeas compartieran un mismo grupo. Fue seleccionado Uruguay. Desarrollo. Ceremonia de apertura.
La ceremonia de apertura se desarrolló durante 25 minutos en el Arena Corinthians de Sao Paulo. Evocando a la naturaleza, el primer acto se lució de árboles y flores autóctonos de Brasil, dando color el área central del espectáculo en el cual se representó el verde de la Amazonia y sus ríos. Más adelante se representó la cultura brasileña. El pasto de la arena estaba cubierto por una tela de colores, al tiempo que el atractivo principal fue una bola luminosa con 1000 fotogramas de tecnología LED, compuesta por más de 90.000 celdas, que estaba exactamente en la mitad de la cancha. Promediando la ceremonia, la bola se abrió y se formó un escenario, y desde ella salieron Pitbull, Jennifer López y Claudia Leite, para interpretar la canción, We Are One, acompañados por el colectivo brasileño de tambores Olodum, en un marco de más de 60.000 espectadores. El momento más emotivo fue protagonizado por un joven parapléjico, quien, ayudado por un exoesqueleto, dio un simbólico puntapié inicial. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, estuvo presente en el estadio, y también durante el desarrollo del partido posterior. Fase de grupos. La primera fase del torneo se inició con el partido por el grupo A entre Brasil, la selección anfitriona, y Croacia. Los locales llegaron como el principal favorito a levantar la Copa Mundial por casas de apuestas y diversos medios de prensa. Aunque Brasil ganó en el debut por 3-1 con un destacado rol de Neymar, el partido mostró serias complicaciones que desembocaron en el autogol del defensa brasileño Marcelo, que abrió el marcador. Fue la primera vez en la historia de la Copa Mundial de Fútbol, que el primer gol del torneo es un autogol, y además se da la particularidad de haber sido anotado por un jugador del país anfitrión. A ello se sumó el polémico arbitraje de Yuichi Nishimura, que cobró un controvertido penalti a favor del equipo local. En su segundo partido, Brasil tuvo dificultades ante México y no pudo derrotar al arquero Guillermo Ochoa, terminando el encuentro sin goles. Ambos equipos lograron su clasificación en la tercera fecha, dejando fuera a Croacia y Camerún. La selección de Camerún enfrentó graves problemas internos, incluso antes de llegar a Brasil. Los titulares de la selección se negaron inicialmente a asistir al torneo debido a un conflicto con los dirigentes por los premios. Aunque finalmente participaron, tuvieron un bajo desempeño con 3 derrotas consecutivas ante mexicanos, croatas y brasileños. Tras el fin de su participación, se inició una investigación en Camerún sobre posibles arreglos de los partidos disputados por su selección. Tras el sorteo, el Grupo B fue considerado por algunos expertos como uno de los grupos de la muerte al incluir al campeón y subcampeón vigentes, España y Países Bajos, además de Chile y Australia. A excepción de Australia, los equipos del grupo estaban entre los 15 mejores del ranking FIFA publicado previo al torneo. España, pese a ser uno de los favoritos para revalidar su título, sufrió una goleada 1-5 de parte de los Países Bajos en la reedición de la final de 2010 y fue eliminada en la segunda fecha al perder por 0-2 ante Chile, uno de los equipos revelación de la primera fase. Neerlandeses y chilenos pasaron a la siguiente etapa, mientras que los australianos quedaron en el último lugar, pese a una digna actuación. Pese a la ausencia por lesión de Radamel Falcao, su principal estrella, Colombia fue el claro líder del Grupo C, derrotando a los 3 equipos restantes y clasificando a la segunda ronda. Tras vencer a Japón y perder por un estrecho margen ante la selección colombiana, Costa de Marfil quedó en la mejor posición para ser el segundo clasificado, para lo cual bastaba empatar o ganar ante Grecia en la última fecha. Los griegos, de discreto desempeño en las 2 primeras fechas, lograron derrotar a los marfileños en el último minuto gracias a un controvertido penalti. El Grupo D fue otro grupo considerado de la muerte al reunir a 3 campeones anteriores del torneo, Uruguay, Italia e Inglaterra. Sin embargo, la sorpresa sería la histórica clasificación de Costa Rica, a la que muchos expertos habían augurado previamente un resultado desastroso ante rivales de mayor trayectoria. Los centroamericanos derrotaron sucesivamente a uruguayos e italianos, para luego empatar ante ingleses y pasar en el primer lugar del grupo.
Italia y Uruguay llegaron a la última fecha igualados en puntos, aunque los europeos presentaban una ventaja en la diferencia de goles, por lo que les bastaba un empate para pasar a la siguiente ronda. El partido entre ambos equipos fue bastante tenso, incluyendo la expulsión de Claudio Marchisio. En el minuto 79, el delantero uruguayo Luis Suárez le aplicó un mordisco a Giorgio Chiellini, dentro del área penal italiana, aunque el árbitro no detectó la falta en el momento. La polémica posterior generada terminó en una actuación de oficio sobre Suárez, suspendiéndolo por 9 partidos internacionales y 4 meses de todo tipo de actividad deportiva, además de una fuerte multa y el abandono de la concentración de su equipo. Pocos minutos después, el uruguayo Diego Godín marcó el gol que le dio la victoria y la clasificación a su selección, dejando a los italianos en el camino. En el grupo E, Francia se alzó como líder del grupo tras sendas victorias ante Honduras y Suiza y un empate en la última fecha ante Ecuador. Suiza, pese a ser el cabeza de serie, tuvo dificultades para pasar a la siguiente fase. En su primer partido derrotaron en el último minuto a los ecuatorianos y luego recibieron 5 goles franceses en contra. Solo la tripleta de Xherdan Shaqiri ante Honduras le permitió el paso de los suizos a la siguiente ronda. Ecuador y Honduras se convirtieron en los únicos equipos de América que no lograron clasificar a la segunda ronda. En tanto, Argentina, otro de los favoritos, clasificó como líder del grupo F ganando sus 3 partidos. Sin embargo, su desempeño general generó algunas dudas. El aspecto más destacado de los argentinos fue la actuación de Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores del mundo a la fecha. Nigeria logró el segundo cupo del grupo, dejando fuera del torneo a Irán y la debutante selección de Bosnia y Herzegovina. El grupo G contó con la presencia de Alemania, Portugal, Ghana y los Estados Unidos. En el primer partido del grupo, Alemania goleó 4-0 a la selección portuguesa gracias en parte a una tripleta de Thomas Müller. Por otro lado, el estadounidense Clint Dempsey anotó a 30 segundos de iniciado el partido contra Ghana, uno de los goles más rápidos de la historia del torneo. Aunque los africanos lograron igualar el marcador, Estados Unidos anotó el gol de la victoria en el minuto 86, vengándose de las 2 derrotas sufridas ante Ghana en las 2 ediciones anteriores del torneo. Alemanes y ganeses vivieron un emocionante partido que finalizó con un empate a 2 goles, uno de los cuales permitió a Miroslav Klose convertirse en el mayor goleador de la historia de los mundiales a la fecha. Portugal, en tanto, quedó al borde de la eliminación tras empatar ante Estados Unidos en el minuto 95 de la prórroga. En la última fecha, todos los equipos llegaron con posibilidades de clasificar, aunque a Alemania y Estados Unidos les bastaba un empate. Finalmente Alemania derrotó por 1-0 a los estadounidenses con un gol de Thomas Müller, y Ghana, que necesitaba una victoria para pasar a la segunda ronda, terminó derrotada con un gol de Cristiano Ronaldo. No obstante, el resultado no fue suficiente y Portugal también quedó eliminado. Bélgica y Argelia lograron clasificar a la siguiente fase desde el grupo H. Ambos equipos se enfrentaron en el primer partido del grupo, en el cual los argelinos se mantuvieron en ventaja durante gran parte del encuentro tras un penal en el minuto 20, sin embargo, los belgas lograron la victoria tras marcar 2 goles en los últimos 20 minutos del partido. Tras empatar entre ellos, Rusia y Corea del Sur debieron salir a obtener una victoria en la segunda fecha para continuar en carrera, pero Argelia venció a los asiáticos por 4-2 mientras los belgas anotaron el único gol en el partido ante los rusos. En la última fecha, Bélgica aseguró el primer lugar del grupo con un tanto ante los coreanos, mientras los argelinos pasaron a octavos de final por primera vez en la historia tras empatar con Rusia. Tras la fase de grupos, los equipos americanos demostraron un gran resultado, lo que permitió que 8 de los 10 equipos de dicho continente clasificaran a la segunda fase del torneo, 3 de 4 de la CONCACAF y 5 de 6 de la CONMEBOL. Aunque los seleccionados europeos tuvieron un desempeño irregular, 6 de sus miembros pasaron a la siguiente ronda. África, en tanto, logró un resultado histórico al obtener 2 cupos en la ronda final. Por el contrario,
Asia tuvo un mal resultado, quedando todos los representantes de dicho continente fuera de la segunda ronda. Esto no ocurría desde la Copa Mundial de Fútbol de 2006. Fase de eliminatorias. Octavos y cuartos de final. Semifinales. Final. Fase de grupos. La primera fase del torneo se inició con el partido por el grupo A entre Brasil, la selección anfitriona, y Croacia. Los locales llegaron como el principal favorito a levantar la Copa Mundial por casas de apuestas y diversos medios de prensa. Aunque Brasil ganó en el debut por 3-1 con un destacado rol de Neymar, el partido mostró serias complicaciones que desembocaron en el autogol del defensa brasileño Marcelo, que abrió el marcador. Fue la primera vez en la historia de la Copa Mundial de Fútbol, que el primer gol del torneo es un autogol, y además se da la particularidad de haber sido anotado por un jugador del país anfitrión. A ello se sumó el polémico arbitraje de Yuichi Nishimura, que cobró un controvertido penalti a favor del equipo local. En su segundo partido, Brasil tuvo dificultades ante México y no pudo derrotar al arquero Guillermo Ochoa, terminando el encuentro sin goles. Ambos equipos lograron su clasificación en la tercera fecha, dejando fuera a Croacia y Camerún. La selección de Camerún enfrentó graves problemas internos. Incluso antes de llegar a Brasil, los titulares de la selección se negaron inicialmente a asistir al torneo debido a un conflicto con los dirigentes por los premios. Aunque finalmente participaron, tuvieron un bajo desempeño con 3 derrotas consecutivas ante mexicanos, croatas y brasileños. Tras el fin de su participación, se inició una investigación en Camerún sobre posibles arreglos de los partidos disputados por su selección. Tras el sorteo, el Grupo B fue considerado por algunos expertos como uno de los grupos de la muerte al incluir al campeón y subcampeón vigentes, España y Países Bajos, además de Chile y Australia. A excepción de Australia, los equipos del grupo estaban entre los 15 mejores del ranking FIFA publicado previo al torneo. España, pese a ser uno de los favoritos para revalidar su título, sufrió una goleada 1-5 de parte de los Países Bajos en la reedición de la final de 2010 y fue eliminada en la segunda fecha al perder por 0-2 ante Chile, uno de los equipos revelación de la primera fase. Neerlandeses y chilenos pasaron a la siguiente etapa, mientras que los australianos quedaron en el último lugar, pese a una digna actuación. Pese a la ausencia por lesión de Radamel Falcao, su principal estrella, Colombia fue el claro líder del Grupo C, derrotando a los 3 equipos restantes y clasificando a la segunda ronda. Tras vencer a Japón y perder por un estrecho margen ante la selección colombiana, Costa de Marfil quedó en la mejor posición para ser el segundo clasificado, para lo cual bastaba empatar o ganar ante Grecia en la última fecha. Los griegos, de discreto desempeño en las 2 primeras fechas, lograron derrotar a los marfileños en el último minuto gracias a un controvertido penalti. El Grupo D fue otro grupo considerado de la muerte al reunir a 3 campeones anteriores del torneo, Uruguay, Italia e Inglaterra. Sin embargo, la sorpresa sería la histórica clasificación de Costa Rica, a la que muchos expertos habían augurado previamente un resultado desastroso ante rivales de mayor trayectoria. Los centroamericanos derrotaron sucesivamente a uruguayos e italianos, para luego empatar ante ingleses y pasar en el primer lugar del grupo. Italia y Uruguay llegaron a la última fecha igualados en puntos, aunque los europeos presentaban una ventaja en la diferencia de goles, por lo que les bastaba un empate para pasar a la siguiente ronda. El partido entre ambos equipos fue bastante tenso, incluyendo la expulsión de Claudio Marchisio. En el minuto 79, el delantero uruguayo Luis Suárez le aplicó un mordisco a Giorgio Chiellini, dentro del área penal italiana, aunque el árbitro no detectó la falta en el momento. La polémica posterior generada terminó en una actuación de oficio sobre Suárez, suspendiéndolo por 9 partidos internacionales y 4 meses de todo tipo de actividad deportiva, además de una fuerte multa y el abandono de la concentración de su equipo. Pocos minutos después, el uruguayo Diego Godín marcó el gol que le dio la victoria y la clasificación a su selección, dejando a los italianos en el camino. En el Grupo E,
Francia se alzó como líder del grupo tras sendas victorias ante Honduras y Suiza y un empate en la última fecha ante Ecuador. Suiza, pese a ser el cabeza de serie, tuvo dificultades para pasar a la siguiente fase. En su primer partido derrotaron en el último minuto a los ecuatorianos y luego recibieron 5 goles franceses en contra. Solo la tripleta de Xherdan Shaqiri ante Honduras le permitió el paso de los suizos a la siguiente ronda. Ecuador y Honduras se convirtieron en los únicos equipos de América que no lograron clasificar a la segunda ronda. En tanto, Argentina, otro de los favoritos, clasificó como líder del grupo F ganando sus 3 partidos. Sin embargo, su desempeño general generó algunas dudas. El aspecto más destacado de los argentinos fue la actuación de Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores del mundo a la fecha. Nigeria logró el segundo cupo del grupo, dejando fuera del torneo a Irán y la debutante selección de Bosnia y Herzegovina. El grupo G contó con la presencia de Alemania, Portugal, Ghana y los Estados Unidos. En el primer partido del grupo, Alemania goleó 4-0 a la selección portuguesa gracias en parte a una tripleta de Thomas Müller. Por otro lado, el estadounidense Clint Dempsey anotó a 30 segundos de iniciado el partido contra Ghana, uno de los goles más rápidos de la historia del torneo. Aunque los africanos lograron igualar el marcador, Estados Unidos anotó el gol de la victoria en el minuto 86, vengándose de las 2 derrotas sufridas ante Ghana en las 2 ediciones anteriores del torneo. Alemanes y ganeses vivieron un emocionante partido que finalizó con un empate a 2 goles, uno de los cuales permitió a Miroslav Klose convertirse en el mayor goleador de la historia de los mundiales a la fecha. Portugal, en tanto, quedó al borde de la eliminación tras empatar ante Estados Unidos en el minuto 95 de la prórroga. En la última fecha, todos los equipos llegaron con posibilidades de clasificar, aunque a Alemania y Estados Unidos les bastaba un empate. Finalmente Alemania derrotó por 1-0 a los estadounidenses con un gol de Thomas Müller, y Ghana, que necesitaba una victoria para pasar a la segunda ronda, terminó derrotada con un gol de Cristiano Ronaldo. No obstante, el resultado no fue suficiente y Portugal también quedó eliminado. Bélgica y Argelia lograron clasificar a la siguiente fase desde el grupo H. Ambos equipos se enfrentaron en el primer partido del grupo, en el cual los argelinos se mantuvieron en ventaja durante gran parte del encuentro tras un penal en el minuto 20, sin embargo, los belgas lograron la victoria tras marcar 2 goles en los últimos 20 minutos del partido. Tras empatar entre ellos, Rusia y Corea del Sur debieron salir a obtener una victoria en la segunda fecha para continuar en carrera, pero Argelia venció a los asiáticos por 4-2 mientras los belgas anotaron el único gol en el partido ante los rusos. En la última fecha, Bélgica aseguró el primer lugar del grupo con un tanto ante los coreanos, mientras los argelinos pasaron a octavos de final por primera vez en la historia tras empatar con Rusia. Tras la fase de grupos, los equipos americanos demostraron un gran resultado, lo que permitió que 8 de los 10 equipos de dicho continente clasificaran a la segunda fase del torneo, 3 de 4 de la CONCACAF y 5 de 6 de la CONMEBOL. Aunque los seleccionados europeos tuvieron un desempeño irregular, 6 de sus miembros pasaron a la siguiente ronda. África, en tanto, logró un resultado histórico al obtener 2 cupos en la ronda final. Por el contrario, Asia tuvo un mal resultado, quedando todos los representantes de dicho continente fuera de la segunda ronda. Esto no ocurría desde la Copa Mundial de Fútbol de 2006. Grupo A. Grupo B. Grupo C. Grupo D. Grupo E. Grupo F. Grupo G. Grupo H. Segunda fase. Cuadro de desarrollo. Octavos de final. Cuartos de final. Semifinales. Tercer puesto. Final. Estadísticas. Tabla general. A continuación se muestra la tabla de posiciones segmentada acorde a las fases alcanzadas por los equipos. Goleadores. Vídeo oficial, todos los goles de la competición. Asistentes. Premios y reconocimientos. Premios oficiales de la competición.
La FIFA otorga por reglamento 5 premios al finalizar el torneo: Balón de Oro, Bota de Oro, Guante de Oro, Trofeo Fair Play y el premio al equipo más espectacular. Bota de Oro. Jugador del partido. Balón de Oro. Premio al mejor jugador joven del torneo. Guante de Oro. Premio al juego limpio. Otros premios otorgados por la FIFA. Equipo estelar. Castrol Edge Índice. Gol del torneo. Controversias. Dentro de las controversias principales del Mundial han estado el costo total invertido, la llamada Ley Budweiser, las infracciones dentro de los estadios y, sobre todo, las importantes protestas desatadas antes y durante el evento deportivo. Protestas. Los preparativos para el Mundial se han visto empañados por retrasos en las obras y protestas de varios sectores de la sociedad brasileña, cuestionando al gobierno por el gasto en la organización del Mundial, el cual superó los $600 millones, y a la FIFA por invertir mucho en grandes eventos deportivos y exigiendo mejoras en varios sectores sociales, como salud y educación. La FIFA se defiende argumentando que las protestas, que llevan celebrándose desde 2013, se han saldado a lo largo de 2013 y 2014 con la celebración de manifestaciones masivas y graves disturbios, que se intensificaron en las semanas previas al comienzo de la Copa Mundial y los primeros días de su celebración. Ley Budweiser. La FIFA exigió a Brasil que se levantara la prohibición legal, aprobada en 2003, de venta de alcohol en los estadios, argumentando que esto dañaría económicamente a Budweiser, a la que define como la cerveza oficial de la Copa Mundial, papel que desempeña desde 1986. El gobierno de Brasil cedió y aprobó una excepción que permite la venta de alcohol durante la Copa del Mundo, excepción conocida como Ley Budweiser. La sanción a Luis Suárez. En el encuentro disputado en la fase de grupos entre las selecciones de Uruguay e Italia, el futbolista uruguayo Luis Suárez fue detectado por cámaras de vídeo mordiendo en el hombro al defensa italiano Giorgio Chiellini. Esta es la tercera vez que Suárez muerde a otro futbolista dentro de un campo de juego. Anteriormente había mordido a Othman Bakkal, defensa del PSV Eindhoven de la liga neerlandesa, y luego a Branislav Ivanovic, defensa del Chelsea de la liga inglesa. La FIFA sancionó de oficio al jugador uruguayo con una pena considerada excesiva por especialistas deportivos y que expertos en derecho objetaron en cuanto a su validez jurídica, tanto según el derecho internacional como la propia reglamentación de FIFA. Días después el futbolista uruguayo se disculpó públicamente con Chiellini a través de su cuenta de Twitter, haciendo extensivas las disculpas al público en general. Incidentes tras eliminación de Brasil. Tras la derrota de Brasil, se desató una serie de disturbios y actos de vandalismo en diferentes ciudades brasileñas por parte de los aficionados, quienes no estaban conformes con el resultado. En la ciudad de Sao Paulo, se reportó el incendio de 2 buses del servicio público y saqueos a un local de electrodomésticos. Entretanto, en la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco, la policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos debido a las tensiones que provocó la derrota del equipo local. En la ciudad de Río de Janeiro, fueron detenidas al menos 6 personas por participar en incidentes en la famosa playa de Copacabana. Se registró un fallecido tras enfrentamientos armados entre la policía local y civiles. En Belo Horizonte, ciudad donde se disputó el partido, hubo riñas callejeras que terminaron con 12 detenidos, mientras que en Salvador de Bahía se presentaron desmanes e intentos de asalto colectivo. En la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, 20 buses fueron apedreados y otro más fue asaltado e incendiado. En algunas ciudades, los habitantes quemaron banderas de Brasil.